Jiménez, a quien le pido en este momento que encienda su cámara. Lo tenemos por aquí ya. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo Fernández Jiménez, abogado, graduado cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda, sobre desarrollo económico, y un máster en ciencias políticas en la Universidad Georgetown de Washington, D.C. Además, ha sido miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana, miembro del Consejo Asesor de la Universidad Monte Ávila, miembro del Consejo Superior del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA de Caracas, Venezuela, y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Parlamentario con muchos años de experiencia en el Congreso Nacional de Venezuela, expresidente de la Internacional Democrática Cristiana y actualmente presidente del Centro Internacional de Políticas Públicas Arístides Galvani y FEDEC. Su ponencia lleva el título de Carácter Universal de los Delitos en contra de los Derechos Humanos. Así que los dejo en las palabras del doctor Fernández esta tarde. Muchísimas gracias, doctor Fernández, encantada de verlo, saludarle, y bueno, aquí lo dejamos. Gracias. Muchísimas gracias. Es verdaderamente un honor para mí haber sido invitado a participar en este Congreso Mundial sobre la justicia universal y la responsabilidad de proteger frente a los crímenes de lesa humanidad. Evento patrocinado por la Universidad Pedro de Valdivia de la hermana República de Chile. Toda esta reflexión parte de un concepto que para mí está muy claro. La violación de los derechos humanos en un país constituye una violación de los derechos humanos en todos los países. Todos los países tienen derecho a sentirse afectados cuando se violan los derechos humanos en cualquiera de ellos. Cuando se violan los derechos humanos a una persona, se están violando los derechos humanos de todas las personas. Toda persona en el universo mundo tiene derecho a sentir que sus derechos son violados cuando en algún lugar del mundo, llámese Nicaragua, llámese Venezuela, llámese Cuba, llámese como se llame, se violan los derechos de una persona. Cuando los derechos de una persona son violados los derechos de todos los seres humanos. Hay experiencias importantes en la historia contemporánea, dolorosas experiencias de violación a los derechos humanos, que fueron procesados desde una perspectiva supranacional. Los juicios de Nuremberg, por ejemplo, fueron una manera de aplicar los principios de la justicia universal a los criminales de guerra responsables de la más horrenda violación colectiva de derechos humanos, el Holocausto, cuya onerosa memoria hemos conmemorado en los últimos días. Nunca más el horror del Holocausto. Nunca más el horror de la violación sistemática de los derechos humanos. Nunca más la guerra. Lo mismo podría decirse de los juicios de Tokio para procesar a los criminales de guerra en el escenario del Extremo Oriente en la Segunda Guerra Mundial. Más recientemente están las experiencias de los juicios a los criminales de guerra de Ruanda y de la antigua Yugoslavia. La justicia universal se concreta en la idea de reconocer la competencia de la jurisdicción nacional de cualquier país para conocer hechos que atentan contra la dignidad de la persona humana o los expresamente previstos en acuerdos y convenios internacionales. Genocidio, torturas, terrorismo, delitos que por su entidad y por agraviar al género humano deben ser objeto de persecución y de castigo, más allá de los principios tradicionales del derecho penal,
el principio de la territorialidad o de la nacionalidad o de la soberanía. Y esto es más todavía vigente cuando los países a quienes corresponde procesar y castigar estos delitos, por una u otra razón, dejan de cumplir con su deber. Para eso se promovió el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional en julio de 1998, que establece los requisitos de admisibilidad de las causas, la primera de las cuales es acreditar la negativa del Estado en cuestión de procesar a los responsables de esos delitos abominables: genocidio, agresión, crímenes de guerra. El artículo 17 del Estatuto de Roma establece los requisitos de admisibilidad de las causas, el primero de los cuales es acreditar la negativa del Estado, en principio competente, a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento de los responsables. También contempla la hipótesis de que el Estado en cuestión no pueda o no quiera cumplir con su obligación jurisdiccional. El principio de la justicia universal implica la legitimidad de todo Estado de impulsar la persecución penal de delitos como el genocidio, el delito de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresiones, independientemente de la nacionalidad de los autores o con prescindencia del lugar de comisión del delito, la piratería y los crímenes comprendidos en los tratados internacionales. La defensa de los derechos humanos adquiere un rango supranacional y establece la obligación internacional de proteger efectiva y eficazmente los derechos humanos. Así como la aparición de la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la necesidad de autoridades supranacionales para defender la salud de la humanidad, la defensa de los derechos humanos pone en evidencia la necesidad de una justicia universal que proteja esos derechos y castigue la violación de los mismos. Perseguir, juzgar y castigar a los responsables de haber cometido infracciones penales graves que sean considerados crímenes contra la humanidad. El principio de jurisdicción universal confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar en el que se cometió el delito y cualquiera que sea la nacionalidad del autor o de la víctima. La jurisdicción universal se presenta y se invoca respecto de aquellos delitos que autorizan a cualquier Estado a su persecución, enjuiciamiento y castigo, sin que medie entre esos estados un tratado vinculante y sin que entre ellos existan vínculos como la nacionalidad de la víctima o del autor del delito. Se trata de determinar si es que el actual derecho internacional público permite y bajo cuáles requisitos y condiciones el ejercicio de una jurisdicción universal para procesar delitos como los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio. La jurisdicción universal procede sobre todo cuando un Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. Más todavía cuando son los órganos de ese mismo Estado los que aparecen promoviendo o ejecutando actos delictivos de violación de derechos humanos. La fundamentación del principio de la justicia universal tiene que ver con el compromiso de defender la dignidad de la persona, de cada una de las personas y del conjunto de las personas, y la defensa del principio de no impunidad y de reparación de los daños causados. Los objetivos están muy claros. Primero, defender los derechos humanos en la aplicación de las normas jurídicas, especialmente de carácter penal. Segundo, no permitir la impunidad. No hay derecho que delitos de esta naturaleza queden sin castigo. Tercero, reparación de los daños causados, hasta donde sea posible. Cuarto, promover la reconciliación. No puede haber reconciliación sin justicia.
no puede haber perdón sin que prevalezca la verdad, que se conozca la verdad y que se asuma la verdad. La materialización del derecho a la verdad, a la reparación por organismos imparciales e independientes. Se trata de establecer objetivamente las responsabilidades, evitar la impunidad, prevenir la repetición de hechos similares. Una palabra final quiero decir sobre el caso Venezuela, que es mi país. Invoco la autoridad de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Designada esta misión por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su informe de fecha 15 de septiembre del año 2020. Las conclusiones de ese informe son muy elocuentes, dolorosamente elocuentes. Recomienda a la comunidad internacional, incluyendo a los estados singulares, primero, que considere la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos que el mismo informe califica como crímenes de lesa humanidad, de asesinatos, encarcelamiento, otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos que causan intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños a la salud mental o física y por algunas conductas que puedan constituir también crímenes de lesa humanidad, tal como se definen en el Estatuto de Roma. Segundo, recomienda a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que tenga en cuenta el derecho de las víctimas a que se haga justicia oportuna y prontamente. Se trata de asesinatos de varias decenas de personas, de ejecuciones extrajudiciales, de privación ilegítima de la libertad, de ataques planificados a manifestaciones pacíficas desarmadas de población civil en ejercicio de los derechos que le garantiza la Constitución Nacional, de utilización indebida e injustificada de jurisdicción militar para enjuiciar a ciudadanos civiles. Se trata de defender a las víctimas y al derecho que las asiste a la verdad, a la justicia, a las reparaciones y a promover garantías de no repetición de estos hechos abominables. Concluyo haciendo un reconocimiento a 3 distinguidos compatriotas que han dado una contribución formidable a la lucha por la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Me refiero al doctor Román José Duque Corredor, al doctor Rafael Simón Jiménez y al doctor Jesús Caldera Infante. Y una mención especial quiero hacer también para honrar la memoria de otro insigne compatriota venezolano prematuramente desaparecido, el doctor Pedro Niquen, quien dedicó buena parte de su vida a luchar por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernández, por su participación. Ha sido un honor que usted nos acompañe esta tarde. Gracias por sus explicaciones, gracias por estar aquí. Y bueno, nos despedimos. Le pido apague su pantalla, su micrófono. Vamos a continuar con esta serie de ponencias esta tarde. Tengo también